El Pleno de Ròtova ha aprobado la adjudicación de las obras de mejora y acondicionamiento del campo de fútbol de la localidad. Las obras, que se espera que comiencen en octubre, deberían acabar antes del 30 de noviembre. Mientras, el Club Deportivo Ròtova deberá buscar un lugar donde poder entrenar y realizar los partidos como equipo local. En este sentido, Nayana Suñé, concejal de Compromís per Ròtova, ha solicitado al equipo de gobierno que el ayuntamiento se haga cargo de los gastos de alquiler del campo donde pueda jugar el Club Deportivo Ròtova mientras duren las obras. Los nacionalistas también han solicitado que este importe de alquiler mensual pueda salir de conceptos como una mínima parte de los costes de los fuegos artificiales de las fiestas patronales. De igual modo, los nacionalistas se han referido a que las obras de remodelación del campo de fútbol no prevén la colocación de césped artificial, sino que acondicionarán la base sobre la que se situará en un futuro esta capa artificial. Ante esta situación de inseguridad que genera iniciar unas actuaciones que no permitirán que se utilice el campo de fútbol una vez se finalice, Compromís solicitará a la Diputación de Valencia que firme un nuevo convenio que permita acabar totalmente esta nueva instalación.